Precisamente a propósito de esto que estás diciendo, Esther, yo no sé si hay, en los estudios que has podido realizar también has incorporado en el mundo globalizado donde vivimos y digitalizado, bueno, pues todas las olas feministas que ha habido a nivel mundial que precisamente han podido pues empujar a poner voz a todas estas víctimas en muchas de las ocasiones. Y si esto, en consecuencia, ha traído a movimientos reaccionarios todavía mayores, porque también una de las cosas que comentábamos es que lo evidente es la radicalización de extrema derecha que está habiendo y los movimientos que hay no emergentes, desde luego, esto está organizadísimo en muchas partes del mundo, o sea, desde Trump, Bolsonaro, Milei recientemente. En Europa también tenemos pues algún picoteo, pero claro, todo esto no sabemos si es algo reaccionario hacia las olas feministas o está trayendo consigo algo mucho más sutil, más, ¿no? O sea, como más elegante, de forma tal que al final la lucha feminista cada vez se arrincona más y se vuelve más complicada. Sobre todo me interesa mucho la perspectiva de lo que hayas podido tú estudiar en gente más joven. Sí, hay algo que es importante visibilizar y es que es muy notorio, digamos, el carácter reaccionario, el carácter antifeminista, el carácter misógino de algunas narrativas, de algunos discursos, por ejemplo, porque no se molestan en ocultarlo, en disimularlo, porque justamente les ha permitido atraer, ¿no? como un público, como un apoyo político a estas narrativas a personajes como Donald Trump, Bolsonaro, Milei, donde hay una narrativa abiertamente antifeminista y que cuenta con apoyo, no solamente que a veces solemos pensar que estas perspectivas antifeministas están muy instaladas en gente, digamos, de mucha más edad, pero que se puede evidenciar, y sobre todo en los sectores, en términos estadísticos, del voto que están recibiendo estos personajes, de cómo el apoyo con el que cuentan de población joven, de hombres jóvenes, ¿no? De América. Pero unado a ello es importante tener en cuenta que estas narrativas y prácticas antifeministas también están presentes en otros sectores políticos considerados o asociados al progresismo latinoamericano, pero que al no ser explícito o confrontacional, como por ejemplo un Bukele que acaba de decir de que hay que combatir la ideología de género, por ejemplo, hay estos digamos, gobiernos que se hacen pasar como progresistas, pero que también tienen concepciones antifeministas y profundamente misóginas, pero que actúan de manera solapada, es decir, desfinanciando todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres o protección ante la violencia contra la mujer, desmantelando la poca institucionalidad que existe en estos países en la materia, desarticulando, desapareciendo las pocas políticas públicas que existían al respecto. También deconstruyendo, desapareciendo la poca evidencia o el poco recogimiento de información estadística en la materia. Pongo en contexto los casos de Nicaragua y Venezuela, que desde el año 2016 no cuentan con estadísticas de femicidios, pues no les interesa recogerlo ni hacerlos públicos para no recibir críticas o cuestionamientos ante la ausencia de políticas o iniciativas de protección de estas mujeres. Es decir, hay toda una desprotección absoluta, notoria, evidente de las mujeres en estos contextos, pero que no lo dicen y no lo confrontan abiertamente. Entonces, lo que vemos es que independientemente de las tendencias, en América Latina lo que vemos es hombres haciendo políticas para los hombres, las mujeres absolutamente desprotegidas y en algunos casos incluso la instrumentalización de la narrativa feminista o de determinados movimientos sociales, incluso grupos racializados, indígenas, afrodescendientes, para captar y movilizar a esta población, pero sin que haya un compromiso, un interés al respecto. Y otro aspecto que quiero mencionar es que si bien en América Latina de 18 países han tipificado el delito de femicidio,
pero muchos de ellos en contextos electoralistas, es decir, o cediendo ante la presión social y demanda de familiares y de feministas por la magnitud y la ocurrencia de estos crímenes, pero sin que haya, en principio, una creencia realmente de que la violencia por razones de género es un problema social, estructural, que requiere atención. No les interesa, simplemente no hay el reconocimiento, y por supuesto, después la tipificación queda simplemente como letra muerta, porque no hay una aplicación que permita la ejecución de esa normativa, y por supuesto la desprotección absoluta. Las mujeres siguen siendo víctimas de estos delitos, los cuales además progresivamente incrementan, y eso es algo que he comprobado con estadísticas oficiales de los países que sí contabilizan estos delitos. Y además de eso, la revictimización, no solamente de las mujeres víctimas de violencia por razones de género que acuden en búsqueda de protección ante amenazas o formas de violencia de la que han sido víctimas. Algo que ocurre de manera sistemática en América Latina es que mujeres han ido a denunciar en 7 oportunidades, en 10 oportunidades, en 13 oportunidades un mismo agresor, y que son revictimizadas en los espacios de justicia donde no se les garantiza ningún tipo de protección y finalmente son asesinadas. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras, todos los miércoles en Podium Podcast.